Aquellos de ustedes que nos ven allí en televisión o en internet en esta mañana, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de esta enseñanza es Fórmula Perfecta. Fórmula perfecta, vamos a hablar acerca de una fórmula en el día de hoy. La palabra fórmula, yo me fui allí al diccionario a ver una buena descripción sobre fórmula, y hay dos tipos de fórmula. Una de ellas es la fórmula matemática, que dice representar mediante signos matemáticos las relaciones entre las diferentes magnitudes de un enunciado. Quizás para algunas personas esta es un poquito difícil de entender. Pero la fórmula química, y quizás en algunas ocasiones también es muy común, dice representar mediante símbolos químicos la composición de una sustancia o de las sustancias que intervienen en una reacción. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, en esta mañana dije que vamos a hablar de una fórmula, pero quiero hacer un ejemplo de fórmula. Aquellos de ustedes que quizás se recuerden cuando fueron a la escuela, no a la iglesia, a la escuela y tomaron clases de química, por ejemplo, más que todo, matemática también tenía muchas fórmulas. Yo no sé a quiénes de ustedes, aquellos de ustedes que se recuerdan todavía de algunas fórmulas, son tediosas, pero las fórmulas dan buenos resultados, no solamente las matemáticas, sino también las químicas. Por ejemplo, a ver si les voy a hacer un examen esta mañana rapidito, a ver algunos de ustedes si todavía retienen alguna de esa información. ¿Cuál es la descripción química del agua? H2O. 2-0 no. 2O. Ajá, eso quiere decir dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que quiere decir. H2O. Les voy a poner una un poquito más difícil, pero es fácil. Está en la pantalla. A ver si ustedes saben esa. Está en la casa de todos ustedes. Fíjense, esa es H2O más C6H8O7 más C12H22O11. Para los químicos, las personas que son químicos, en esta iglesia no creo que tengamos ningún químico que yo sepa, pero quizás alguno nos está viendo allí, mira, dice que él es químico. Quizás para los que nos ven en internet sí, y dice, yo sé lo que es. ¿Saben qué fórmula es esa? Dale la respuesta. La limonada es bien fácil. La primera es agua, más lo que se conoce como ácido cítrico, es la segunda, y la última es la azúcar o la sacarosa. Y eso, cuando tú lo mezclas, lo que te da es limonada. Es tan sencillo como eso. Es decir, que las limonadas que tú y yo nos tomamos en casa es una fórmula. El refresco que nos tomamos en casa es una fórmula. Y esa fórmula, una de las cosas que tiene la fórmula, te vas a fijar, por ejemplo, en esa que hemos puesto allí, es que tú tienes que mantenerte bien pendiente de el componente y la cantidad que tú vas a mezclar. Déjame decirte que los grandes cocineros, el secreto de los grandes cocineros es saber cuál es la cantidad de los ingredientes que se tienen que echar. Ustedes mamás allí en la casa también preparan fórmulas todos los días, porque cuando tú cocinas, tú sabes cuál es la cantidad de sal y de aceite y de otros ingredientes que usas a la hora de la comida. Y yo sé más o menos a veces cómo distinguir la cocina o la comida de algunas de ustedes. Algunas cocinan un poquito más salada, otras menos salada. Si tú vas a mi casa, Luisa cocina sin sal. Claro, ella trabaja en un hospital, ¿te das cuenta? Tú ves, entonces, pues Luisa no le echa mucho sal. Carmen no le echa azúcar a nada, ni al café, ni a nada. Yo tengo que traer mis bolsitas de azúcar ahí en el bolsillo cuando voy a casa de Carmen para el café y otras cosas, porque ella anda cuidando a Luis de la diabetes y otras cosas y no le echa azúcar, ¿verdad, Carmen? Entonces, cada mujer tiene un toque específico. Yo he aprendido aquí, algunos de ustedes a veces que traen tamales, hay 2 o 3 personas, mujeres que cocinan, hacen tamales aquí. Ya yo sé de quiénes son los tamales, por el sabor, créanmelo.
Yo dice, esta lo hace fulano y este lo hace fulano. Algunas lo hace Clemencia, María hace tamales y también Amalia hace tamales. Y ya yo conozco quiénes son, es decir, de acuerdo a la química que utilizan, a la fórmula, es decir, a la fórmula, a la mezcla de esas cosas que ellos o ellas utilizan en la cocina. A lo mejor tú vas a decir en esta mañana, pastor, pero yo no vine aquí a la iglesia a estar escuchando fórmulas, yo vine a escuchar la palabra de Dios. Dicen aquellos que son un poco más espiritualoides, ¿verdad? Bueno, en esta mañana te voy a dar una buena fórmula bíblica, porque la Biblia también está llena de fórmulas. Y la fórmula de este día es la fórmula de cómo ser feliz. Hay una fórmula en la Biblia de cómo ser feliz. Yo no sé si tú quieres ser feliz. ¿Tú quieres ser feliz? No te escucho. ¿Tú quieres ser feliz? Ok, good. Amén. Amén. Claro. ¿Quieres ser feliz? La gente dice, ¿tú eres feliz? Muy feliz. Yo soy muy feliz. Claro. Todos queremos ser felices. Déjame decirte una cosa, mi querido hermano. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. No es lo mismo. Los cristianos experimentamos las dos cosas. Los cristianos experimentamos felicidad y experimentamos gozo. Las personas que no conocen a Cristo solamente pueden experimentar felicidad, pero no pueden experimentar gozo. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir esto. El gozo es un sentimiento que nosotros vamos a sentir aún, escucha esto, aún cuando pasamos una experiencia muy amarga y muy difícil. Por ejemplo, vamos a poner el caso más difícil que nosotros pudiéramos pasar, es la pérdida de un familiar. Eso quizás es humanamente hablando, es la experiencia más difícil. Sin embargo, el cristiano, aun cuando pierde un familiar y un familiar cristiano, tiene gozo. No alegría. Escucha esto. No es alegría, es gozo. ¿Por qué gozo? Porque si mi familiar que yo perdí es creyente o era creyente, entonces yo sé de que mi familiar está ¿en dónde? En la presencia de Dios. Eso me da la seguridad a mí de que un día, ¿qué cosa? Lo voy a volver a ver otra vez. Lo voy a ver. Es decir, la separación es una separación temporal. Entonces, fíjate, no hay alegría, hay más bien tristeza por la separación, pero hay gozo porque yo sé que un día yo me voy a encontrar con mi familiar otra vez. Eso no ocurre con las personas que no son cristianas. La persona que no es cristiana y pierde un familiar que no es cristiano, no tiene más ninguna esperanza y más ninguna, escucha, no tiene más ninguna salida que llorar la pérdida de ese familiar, punto. Y así están por el resto de la vida hasta que se mueren. Los cristianos no. Es más, psicológicamente hablando, está comprobado que los creyentes que perdemos familiares en Cristo Jesús, el tiempo de sorrow, de pena, gracias, esa es la palabra correcta, de pena, el término. Es decir, el tiempo de pena en que nosotros lloramos la pérdida de nuestro familiar es mucho más corto que el tiempo de pena de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Por ese mismo gozo, por esa misma esperanza de que nosotros un día vamos a estar junto con nuestros familiares otra vez que conocieron a Cristo Jesús. Ahora, la alegría no. La alegría está limitada no a lo que nosotros conocemos, no a la esperanza que está en nuestro corazón. La alegría está basada, atención con esto, en las cosas que nosotros tenemos materiales. Eso es lo que nos da alegría. Piénsalo para que tú veas. Es decir, nos entristecemos y nos alegramos cuando recibimos o cuando perdemos cosas. Nos entristecemos cuando perdemos familiares también, pero nos entristecemos, hay veces que nos entristecemos más cuando perdemos cosas, cuando perdemos algunos familiares, alguna gente. En serio te lo digo. Déjame decirte una cosa, hay personas que pierden amigos, y cuando digo pierden un amigo no es perderlo porque el amigo se muere, simplemente porque perdiste la amistad. Algo pasó, un problema entre ustedes dos, y se perdió la amistad, y no se resienten tanto como que hayan perdido el trabajo, o como que se les rompió el televisor plasma, o el celular.
Ouch, el celular. Muchacho, el celular aquello es tremendo. Entonces, las cosas materiales nos dan alegría. Poder comprar un carro nos da alegría. Comprar una casa nos da alegría. Comprar el iPad y el iPhone nos da alegría. Esas son cosas que nos alegra la vida. ¿Cuál es la terapia, por ejemplo? Yo no estoy diciendo que es una terapia correcta, pero ¿cuál es la terapia de la mayoría de las personas en los Estados Unidos cuando están en depresión? Shopping. Es cierto, a la tienda. Escucha, eso es un problema en este país. En otros también. Yo pensé que era solamente en los Estados Unidos. Pero de este tema, por ejemplo, estuve hablando precisamente con un pastor. Escucha, con un pastor en el área de los negocios. No. Allá en el área donde fuimos indígenas, hablando con uno de los pastores allí, en Nicaragua, con uno de los pastores indígenas, mi pregunta fue, ¿cuál es una de los retos que ustedes están enfrentando ahora en la iglesia más comunes? Y me llamó mucho la atención que el hombre me dijo en inglés, overspending. En inglés, porque ellos hablan, acuérdense que ellos hablan 3 idiomas, les dije, hablan el idioma nativo de ellos, hablan el español y hablan el inglés, porque fueron fundados por los ingleses hace años. Y yo me quedé asombrado. La mayoría de las personas no saben ni leer ni escribir, pero hablan 3 idiomas. Casi que son más cultos que nosotros, aunque no saben leer y escribir. Y él me dijo, overspending. Digo, overspending. Y dije, a lo mejor eso que me está diciendo es una mezcla entre la cultura de ellos, inglés, español. Dilo en español. Dice que gastamos mucho. Digo, pero ustedes viven en una sociedad donde casi no hay nada. Dice, con todo y eso, cuando la gente tiene problemas y se deprime, se van a gastar lo que no tienen. ¿Y qué se gastan? ¿En qué se lo gastan? Lo que sea. Dice, en bebidas alcohólicas, en cervezas, en mujeres, los hombres, las mujeres en comida, porque ahí no hay ni un shopping mall. Escucha, no hay. Es decir, muchas de ustedes mujeres estarían muy deprimidas en ese pueblo, yo creo. No hay ni un centro comercial ahí. Hay unas que otras tienditas, es decir, tienditas. Una tienda quizás como esta iglesia es muy grande. Hay tienditas en aquel lugar, pero no hay shopping mall, ni hay centros comerciales, ni nada por el estilo. Y para ahí, no, Walmart menos que menos, nada, eso no existe allí. Y sin embargo, aún dentro de esa cultura, entre paréntesis, indígena, existe este concepto de el gastar demasiado, porque generalmente la gente cuando se deprime y tiene problemas, sienten que el comprar cosas materiales, el acumular, los hace más feliz por un rato. Porque ese es el gran problema con las personas que tienen problemas de gastar. Es decir, lo que tú compres, lo que sea, la alegría te dura de la tienda a la casa, pero cuando tú llegaste a la casa y pones esas bolsas allí y las sacas, hay veces que hay gente que compra cosas que nunca usa. ¿Sí o no? Nunca jamás usa. Y cuando te das cuenta, las compraste en una de esas depresión. Yo no te culpo, en alguna ocasión yo también fui así. No tanto con ropa y zapatos, sino con las cosas estas electrónicas, las cámaras de videos y los equipos de Miriam. A mí siempre, toda la vida, me encantaron. Yo llegaba a muchos lugares a hacer trabajo donde mucha de la gente me miraban y decía, el equipo tuyo es mejor que el mío. Y yo no hacía el trabajo tan profesional como lo hacían muchas de estas personas. Pero era por esto. Era porque cuando me daba ese titingó a mí, me iba a comprar una cámara de video, una cámara de fotografía, un tripod, un equipo de eso. Los usaba. Yo al menos le sacaba el jugo y después, pues, con los años puse un negocio de video y tenía que recuperar todo lo que había gastado, pero yo entendí. Sin embargo, con los años he aprendido, y aún Luis y yo, nosotros lo practicamos ahora, de que somos un poco más medidos en lo que nosotros gastamos. Si tú vas a mi casa en estos momentos, el televisor ese gigante que nosotros teníamos, todavía lo tenemos, pero ya no sirve, porque se ve verde, después se ve azul, después se ve rojo, cambia. Es de verdad, es de a colores de verdad, de puros colores.
Sí, está madurando, es cierto. Y sin embargo, pudiéramos salir corriendo allí a una de las tiendas a comprar un televisor nuevo. Estamos a punto. Esta semana lo estuvimos conversando. Pero sin embargo, cada vez que pensamos en comprar un televisor nuevo, de esos que hay espectaculares ahora y los precios son mucho más económicos que los de antes. El televisor que nosotros tenemos ahora, que es un televisor Hanangondo, cuando yo compré ese televisor me costó $3,500. Ahora yo puedo reemplazar ese televisor por uno de mucho más calidad, del mismo tamaño, como por $1,500 más o menos quizás. Es decir, mucho más económico que lo que eran antes, claro, que lo que eran antes. Sin embargo, atención, nosotros sabemos que ir a la tienda y comprar ese televisor que nos va a dar mucho alegría llegar a la casa con un televisor nuevo, no nos va a durar mucho, porque Luis y yo no vemos tanta televisión, es decir, vemos las noticias y las cosas principales, estamos tan ocupados en el trabajo, ese no es un entretenimiento en mi casa que se usa todo el tiempo. Pero a la hora después de pagar el bill, es decir, la tarjeta de crédito o la deuda de ese televisor, nos va a doler el bolsillo. ¿Sí o no? Porque eso es lo que pasa generalmente cuando nosotros desmedidamente, irresponsablemente, hay veces que gastamos aún lo que no tenemos. Hay un dicho por ahí que dice de que en muchas ocasiones nosotros, nos gastamos el dinero que no tenemos para comprar lo que no necesitamos, y darle envidia al vecino que nos cae mal. Y es más, pasa en tu casa. Cuando en la casa la arreglamos y la pintamos y la cortamos la hierba por fuera, ¿para quién tú crees que estás cortando la hierba para que se vea bien? ¿Para ti? No. El que ve bonita la casa es el vecino de al frente. Piénsalo, en serio que sí. Es más, tú te puedes parar por la ventana y decir, uy, qué bonita mi grama o mi hierba, como tú le quieras decir, mi pasto, el jardín, el zacate. Pero en realidad, quien lo ve bonito es el vecino de al frente. Es decir, que hasta en eso te das cuenta que hay veces que nosotros trabajamos para otros y no para nosotros mismos. Bueno, además de que si no cortas la hierba te van a mandar una carta si vives en una asociación, lo que sea, que la tienes que cortar como quiera que sea. Pero hoy te voy a dar brevemente la fórmula bíblica para vivir una vida alegre, una vida con contentamiento. Dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, comenzando en el versículo 6, dice así, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, ¿ok? Reina Valera dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La versión internacional da una explicación para aquellos que quizás no entiendan muy bien esto. Dice, el mismo texto bíblico en la nueva versión internacional. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Di conmigo, satisfecho. Mira, déjame explicarte algo en esta mañana. Y yo quiero decir esto quiero aclarar algo para ustedes que están aquí presentes hoy, para aquellas personas que nos ven allí a través quizás del internet o en televisión. Quiero decir lo siguiente. Hay personas que esta palabra religión no les gusta. Es más, es muy común decir, hay muchos cristianos que dicen, mira, no es una religión, es una relación con Cristo Jesús. Y yo le digo a la gente, pero si tú dices solamente eso y no lo explicas, no dijiste nada. Te voy a decir por qué, porque la palabra religión en realidad no es mala. Es decir, es mejor ser religioso que no serlo. Al menos si tú eres religioso tienes la tendencia de ser cristiano, por ejemplo. Puede ser otras cosas más. Pero la palabra religión en esta ocasión quiere decir algún tipo de creencia de carácter espiritual. Eso es lo que quiere decir religión. Es cierto de que hay religiones que no son cristianas. Es cierto que hay religiones que no honran a Dios. Es cierto. Pero en realidad cuando la palabra religión, que en la nueva, en la Reina Valera aparece como piedad. Piedad, religión o relación espiritual significa exactamente lo mismo.
Es decir, una persona que sea religiosa, una persona que sea cristiana, una persona que busque a Dios, una persona que sea espiritual, ese es uno de los elementos para la felicidad. La persona, atención con esto, la persona que no es creyente, la persona que no cree en Dios, le va a faltar elementos. Por eso, mi querido hermano, tú vas a decir, pero pastor, espérate, porque entonces, ¿qué tal aquellos que no son creyentes y son felices? ¿Son felices en base a lo que te acabo de decir? ¿Son felices porque compraron un televisor? ¿Son felices porque compraron una casa? ¿Son felices porque se van a unas vacaciones? Mira el Facebook para que tú veas a tus amigos que no son cristianos lo que escriben y lo que ponen. La mayoría de las personas que nosotros conocemos en Facebook, que tratan de dar una impresión o una imagen de que son gente felices, todo lo que están tratando de mostrar es aparentemente sus éxitos o sus logros para que tú los conozcas. Hace 5 o 10 años atrás eso no existía. Pero ahora, mira, es increíble como algunas personas te ponen en Publix, en Walmart, en Best Buy comprando un televisor. Te ponen en el baño. ¿Y a mí qué me importa que estás en el baño? Algunos son felices cuando van al baño. Es cierto, ¿por qué no? Yo sé. Pero a mí qué me interesa que tú estás en el baño, ni que estás en Publix, ni que estás en Walmart, ni nada por el estilo. Pero tú te vas a dar cuenta de que mucha gente eso es lo que está haciendo en Facebook. Es decir, psicológicamente hablando, atención con esto, psicológicamente hablando, detrás de muchas de esas personas, fíjense eso, que están tratando de mostrar para que la gente sepa lo que ellos están haciendo, detrás de muchas de esas personas psicológicamente hay un tremendísimo vacío. Es más, te voy a decir algo. Muchos cristianos también han caído, desgraciadamente, en ese juego. Muchos cristianos se han dejado llevar por las cosas materiales. Por eso es que en esta ocasión el apóstol Pablo le está diciendo a este joven, a Timoteo, le está dando una fórmula. Y la fórmula tiene 2 componentes. El primer componente es espiritualidad. El primer componente es tener una buena relación con Dios. A eso se refiere piedad o religión o relación espiritual, como tú quieras llamarle. Y la otra, dice en Reina Valera, contentamiento. Contentamiento quiere decir entonces, en la traducción en la Nueva Versión Internacional es satisfacción, estar satisfechos. Satisfechos con lo que tenemos. El gran problema de nosotros, mi querido hermano, es que nosotros no estamos disfrutando, escucha esto, lo que nosotros tenemos ahora por estar pensando en lo que vamos a tener mañana. Ese es el gran problema. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta que no disfrutamos lo que tuvimos ayer por estar pensando en lo que tenemos hoy. Pero lo que tenemos hoy no nos satisface. Y cuando tú piensas en lo que tú quieres tener mañana, tú lo vas a obtener y no te va a satisfacer tampoco. Ese es el gran problema. Cuando nosotros no nos satisfacemos, cuando no estamos contentos con lo que nosotros tenemos hoy, nunca estaremos contentos con lo que tendremos mañana. Cuando aprendemos a disfrutar lo que tenemos hoy, y disfrutarlo, mira mi querido hermano, disfrutarlo porque Dios te lo dio. ¿Qué es lo que tú tienes hoy, pastor? Yo no tengo mucho, pero ¿qué es lo que tú tienes? Yo siempre le digo a la gente, aquellas personas que reclaman en algunas ocasiones o declaran ser pobres, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú no sabes lo que es ser pobre aquí. Es decir, ser pobre de verdad. Yo voy a compartir con ustedes fotografías de este viaje misionero. Voy a compartir con ustedes videos de este viaje misionero para que vean. Hermanos, nosotros estuvimos en casa donde hay 4 o 5 niños así, pequeños como Celina, como algunos de ellos pequeños, niños pequeños. Las casas son algunas de piso de tierra. Y se mete tanto el agua a veces cuando se inunda que ahora, ahora no, por costumbre, esta gente lo que ha hecho es levantar las casas. En mi país, es decir, cuando yo era muchacho, me acuerdo en una historia, aprendí de que esas casas se llamaban batey. No sé a aquellos ustedes que le dicen. Los batey son levantados en postes, es decir, la casa no está a la altura de la tierra, sino quizás
2 metros, 1, 2, 3 metros, algunas mucho más altas de la tierra. Y son de madera. Y entrevistando a aquellas personas allí en este viaje misionero, ustedes lo van a ver cuando editemos el video y esté publicado. Los entrevistaba y entonces yo le pedí a uno de ellos, ¿a usted le molestaría que yo entre a su casa? No, como que no. Y entramos. Y déjeme decirle de que cuando yo entré a algunas de esas casas, casi que me dio depresión. Hubo una de las casas donde hay un jovencito que tiene veintitantos años, pero está paralítico. Escuchen, paralítico. El muchacho no, aquello es casi un vegetal. Y aquel muchacho duerme arriba de una tabla con un cartón. Que tú dices, ¿pero qué es esto? Eso es lo que tienen. Y aquella gente no se quejaba. Ni le piden al Seguro Social, ni lo sostiene el gobierno, ni hay food stamp. No hay nada de todo lo que la gente, nosotros tenemos aquí en este país como ayuda social para los más necesitados. Es decir, cuando las personas aquí dicen o hablan de pobreza, yo siempre comparto y les enseño esta fotografía. Mira, esto es lo que es pobreza. Esto sí es pobreza. Los niños y los adultos en la iglesia sin zapatos. Yo vi personas allí en la iglesia, en un servicio, sin zapatos. Y tú dices, ¿cómo es posible? No tienen. No tienen. Nosotros, tú y yo, no gastamos tantos zapatos, ¿sabes por qué? Porque andamos en carro. Es la única razón. Pero muchas de esas personas tienen solamente un par de zapatos. Uno. Hubo un hermano al cual nosotros llegamos allí y yo me quedé asombrado. Hermanos, el hombre andaba en lanchas. ¿Sabe qué es una lancha? Los zapatos, que aquellos que se le caían, sonaban como chancletas, cluc, 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 así extraño. Y cuando yo lo vi, parecía, ¿no has visto esos zapatos de los payasos que usan los payasos? Que son, en serio, así se veía. Y yo le pregunté, ¿y por qué usas zapatos tan grandes? Yo pensé a lo mejor tenía algún problema de los pies. Dice, pastor, estos son los zapatos que yo tengo para todo. Un solo par de zapatos, no puede ser un par de zapatos. Bueno, nosotros dejamos los zapatos nuestros ahí con aquella gente. Y algunos hermanos, a ver, te sirven los míos, te los dejo. Y aquel hermano estaba más que contento con el haber tenido otro par de zapatos que le quedaba todavía mucho mejor. Sin embargo, nosotros que vivimos aquí en una sociedad donde las cosas no solamente que sobran, sino que se botan. ¿Tú sabías eso? ¿Cuántas cosas tú botas en tu casa? Yo estoy ya, ahora esta semana empezamos en la casa a hacer allí, a recoger y a chequear algunos de los closets y empezar a empacar y ustedes empiecen también en su casa a hacer lo mismo, porque el próximo viaje que queremos hacer ahora en Nicaragua, quizás en unos 2 meses, 3 meses, cuando el Señor nos abra la puerta y nos permita preparar todas las condiciones, va a ser un contenedor lleno de ropa, zapatos y comida. Así que si tienes ropa o zapatos que no uses y estén en buenas condiciones, empácalos, guárdalos, pones en una bolsita, en una cajita, porque cuando digamos a empezar a traer, vamos a dejar los camiones, hay que ir a este lugar del warehouse que vamos a preparar con un contenedor para meter todo eso allí. Y también comida enlatada y en caja, es decir, que dure para poder compartir con aquellas personas. Pero en algunas ocasiones nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos y nos quejamos y queremos más zapatos. Y hay veces, sobre todo las mujeres, ¿cuántos pares de zapatos tienen algunas de ustedes ahí? Que a lo mejor se lo pusieron una vez, o muchas de las mujeres hay veces que tienen zapatos que nunca se han puesto, porque las mujeres son generalmente coleccionadoras de zapatos. Los hombres coleccionamos otras cosas, también zapatos, pero otras cosas en algunas ocasiones. Pero Luis ahora colecciona carros. Dice que no, pero tiene ya 3 carros ahí para vender. Así que si te interesa uno, habla con Luis. Estoy poniendo un ejemplo solamente. Pero cuántas cosas nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido abundantemente y sin embargo no estamos satisfechos. Alguien se montó en mi camión hace unos días atrás y me dice, ¿de qué año es este camión? Y yo le dije, del 2002. Dice, pastor, ¿y cuándo lo vas a cambiar? Digo, en 10 años más. No puede ser, ¿sí? Y me dijo así, dice, yo lo cambio cada 2 años.
Digo, pues estás pecando. En serio se lo dije, estás pecando. ¿Por qué? Digo, porque aquí nadie necesita cambiar carro cada 2 años, mi hermano. Miren, hay países donde los carros duran 40 y 50 años. Escuche bien. Y nosotros algún día nos vamos a tener que estar parados delante de la presencia de Dios y darle cuenta a Dios con lo que Dios nos ha dado y cómo lo utilizamos. Me refiero al dinero, a las cosas materiales, cómo lo hemos utilizado. El carro que yo tengo está muy bueno. Le funciona todo, tiene aire acondicionado, no se recalienta, no tiene, y me gusta. ¿Para qué voy a ir a comprarme? Y está pago, que es lo mejor de todo. Está pago, no lo debo. Entonces ese dinero lo utilizo para otras cosas, incluyendo para hacer estos trabajos misioneros y muchas otras cosas más. Entonces, ¿para qué me voy a ir a meter en una deuda que para yo poder reemplazar la camioneta mía en estos momentos, para reemplazarla me tengo que gastar 40 o 45 mil dólares para poder reemplazar mi camioneta? Pero en muchas ocasiones tenemos esta costumbre de que en este país, en un tiempo, la gente cambiaba los carros cada 2 años. Eso era lo que, muchas veces cada año, algunas personas. Y eso sucede generalmente cuando estamos insatisfechos. Cuando lo que tenemos no nos parece, o porque, por ejemplo, en el caso del carro, yo tengo uno que me gusta, pero ahora veo que mi vecino compró uno más nuevo o mejor. ¿Y cómo es posible que mi vecino tenga un carro mejor que el mío? Entonces la gente va al dealer y cambia el carro y se compra uno ahora mejor que el del vecino, o más bonito, o más nuevo. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la sociedad en que nosotros vivimos. Y el apóstol Pablo nos da a nosotros la respuesta o la razón, en parte, de por qué no estamos satisfechos. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Eso es lo que dice la palabra. Si tú tienes ropa y comida, contentémonos con eso. Después de todo, te voy a decir una cosa. ¿Necesitamos tener teléfonos celulares? No. No nos hacen falta. Es decir, hey, hermano, sabemos que vivimos en una sociedad y en un tiempo de comunicación y es bueno. ¿Pero es algo vital eso? No, no es vital. Vital es comer. Vital es vestirnos. Vital es tener un lugar donde nosotros podamos vivir. El problema es que en muchas ocasiones con la vida, con la ropa y con la comida no estamos satisfechos tampoco. ¿Sabías tú de que los Estados Unidos es uno de los países más mal alimentados en el mundo entero? Escúchame, más mal alimentados. Y es donde más comida hay. Fíjate hasta qué punto llega la insatisfacción en la cual tú y yo estamos viviendo en estos momentos. Yo lo estoy predicando en una iglesia que está en los Estados Unidos, o tengo que hacerlo de esta forma. Si predicara a una iglesia en otros lugares, utilizaría otro tipo de técnicas o otras ilustraciones quizás diferentes. En este área de misiones que estuvimos ahora hace un par de semanas, hablábamos sobre la cuestión de la comida. Y me decía el hermano pastor, uno de los pastores me decía, la situación económica aquí del pueblo y de la gente no nos da a nosotros para comprar carne. Dice, quizás compramos carne o las familias compran carne una vez al mes o quizás 2 veces al mes, cuando más, las que son más bendecidas. Pero yo los veía a todos ellos increíblemente bien físicamente. Nosotros que comemos más carne estamos más mal. Aquella gente come más fruta y vegetales porque los siembra allí. Son pobres, son gente pobre. Escucha esto. Yo les decía hace unos días, es decir, creo que fue el jueves pasado o el domingo pasado, que me encontré con una señora allí de 80 años cargando un bulto de madera. Increíble. Y aquella mujer cogía aquel bulto, ¡pum!, por encima de sus hombros, lo ponía en el piso y lo recogía y lo levantaba como si nada. Y bajaba y subía aquellas lomitas y nosotros struggling, tú sabes, pasando un trabajo para subir aquellas lomas, y aquella mujer hace así, se viraba como diciendo, ¿qué les pasa? ¿Por qué caminan tan despacio? Y ella tenía 80 años. Y digo esto para que veas que aún está en el alimento que Dios nos provee. Hay veces que nos quejamos
por lo que tenemos o por lo que no tenemos o por lo que comemos. Y si comemos arroz y frijoles más de 2 o 3 días, alguna gente se queja, dice, yo no quiero eso porque yo quiero carne, o quiero camarones, o quiero langosta, o quiero, ¿cómo se dice? Crab. En una ocasión yo me acuerdo que vino una persona a mi casa de visita y nosotros hicimos comida, comida criolla. Y la comida criolla para nosotros los hispanos es arroz y frijoles y carne, alguna cosa más. Y esa persona me dijo, yo no como arroz y frijoles. Digo, ¿y tú qué comes? Dice, yo como langosta, pescado, camarones. Digo, bueno, pues mira, yo te voy a llevar ahí al restaurante y te dejo, después te recojo. Y tú te lo pagas, ¿sabes? Porque en algunas ocasiones hay gente que se da o se quiere dar ese lujo porque son insatisfechos. Dice bien claro, dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Hay un programa ahí en la televisión que se llaman Los Acumuladores. Yo no sé si tú lo has escuchado. Los acumuladores. You have seen that. There we go. Sí, los muchachos, ¿cómo es eso? Y tú vas a ver personas que acumulan tanto y tanto y tanto. Escuchen, yo solamente he entrado a la casa de una persona acumuladora. Es decir, una sola vez. Me refiero realmente a acumuladora. Y aquella casa era una casa que tenía 2 cuartos con 2 baños. Y vivía una sola persona. Estaba tan llena que ya él era un hombre, no podía entrar al cuarto. Y todo lo que pudo hacer fue poner un reclinable, un asiento, un lazy boy en la sala. En la misma sala, pegadito a la puerta, ahí dormía. Y cuando yo entré, vivía él con su perro. Aquel lugar apestaba, que aquella era una cantidad. Todo lo que él se encontraba lo traía. Todo lo que veía en los garage sales lo compraba y lo traía para la casa. Y eso era llegar allí y tirarlo así por una esquina y por otra. Pero eran montañas de cosas que el hombre solamente compraba y no utilizaba. Y esto ha venido a ser una epidemia aquí en los Estados Unidos, los acumuladores. Pero muchos de ustedes quizás sean también acumuladores en algún sentido. ¿Cuántas cosas tú no tienes en tu casa que no usas? Pero si vamos a tu casa a ayudarte a limpiar la casa hoy y decimos, mire hermano, esto lo usa. No lo uso, pero ¿qué tal si me hace falta? No, esto sí déjamelo. Y esto lo usa. No tampoco, pero a lo mejor me hace falta, déjalo. Y cuando vienes a ver, todo lo que estás haciendo es moviendo las cosas de un closet para otro, pero te quedas con todo lo mismo que tenías antes. Fíjate para que tú veas. Claro, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacernos, tú sabes, a pegarnos a las cosas de tal manera que no queremos soltarlo. Y cuando tú nos quitas cosas que compramos, ahí casi que lloramos, porque eso nos duele, nos duele. Y dice la palabra, los que quieren enriquecerse caen en la tentación, escucha esto, y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Es decir, mucha gente se ha metido en grandes problemas simplemente por querer estar afanados por las cosas materiales y por el dinero. Y le dice entonces Pablo a Timoteo como un consejo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, dice, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Ahora déjame decirte una cosa, lo único que te va a enseñar a ti la lección de tú estar satisfecho con lo que tienes es el no tener nada. Yo no sé si en alguna ocasión te ha pasado, pero te voy a contar de que yo tuve esa experiencia hace algunos años atrás. Hubo un tiempo en que yo tuve una situación muy difícil en mi vida, donde empecé a perder muchas cosas económicamente hablando, materiales. Tanto fue así, escúchame esto, tanto fue así, que tenía un carro y se me rompió. Y yo podía arreglarlo porque yo sé cómo arreglarlo, tengo las herramientas. Sin embargo, en el lugar donde yo estaba viviendo en ese momento, no me permitían arreglar el carro allí, ni en el garaje de mi casa. No, la asociación y demás no permitía eso. Entonces, para yo poder arreglar ese carro, me costaba como $3,000 en un mecánico. Yo yendo a comprar las partes y haciéndolo yo mismo allí en mi casa, me iba a gastar quizás entre
300, 400 dólares. Ese fue el cálculo que yo hice. Me iba a ahorrar cantidad. Bueno, como no podía hacerlo y no tenía los 3,000 dólares para pagarle al mecánico y arreglar este carro, me tuve que comprar una bicicleta y dejar el carro estacionado allí. Me compré una bicicleta, escucha esto. Compro la bicicleta y a la semana me la robaron. Digo, bueno, ok, no era muy cara. Fui y me compré otra bicicleta más. Y me estaban vigilando y a la semana me robaron otra vez la bicicleta. Dos bicicletas me robaron en cuestión de 2 semanas, 3 semanas. Y me quedé a pie, literalmente a pie. Y empecé a ir al trabajo caminando. Por primera vez en mucho tiempo yo no andaba en carro, ¿qué es esto? Y en bicicleta eso era terrible, pero ahora ni en bicicleta, caminando. Bueno, déjame decirte una cosa. En cuestión de unas más o menos 10 días, me di cuenta que yo iba de mi casa al trabajo caminando y regresaba. No era muy lejos, pero eran como unas 6 millas, no creas. Pero como en 10 días, muchachos, yo estaba que me empecé a poner los pantalones esos que no me servían. Casi que tengo que hacer lo mismo ahora. Y empecé a bajar de peso. Y comía lo que sea. Podía comer pizza, podía comer tacos, podía comer lo que yo quisiera comer. Y aquello era tremendo. Y dije, esto no está tan mal. Pero entonces en una conferencia del trabajo yo recuerdo que me había comprado un teléfono celular nuevo de aquellos flip phone, de los primeros de Motorola. No sé si tú te acuerdas de aquellos que eran en aquel tiempo era como, wow, muy caro, claro, porque eran pequeñitos y demás. Y en una conferencia que fui de mi trabajo, en el baño se me queda el celular y cuando entro, ya no estaba. So, me quedé sin celular. Es decir, me quedé sin carro, me quedé sin bicicleta y me quedé sin celular. Y para mí aquello era como... Y nada, me di cuenta, mi querido hermano, que no me hacía falta ni el carro, ni la bicicleta, ni el celular. Le quité el seguro al carro para no tener que estar pagando seguro por un carro que tenía parado ahí. No compré más bicicletas, me iba caminando del trabajo. Y cuando iba a comprar el supermercado, iba caminando y me traía las bolsitas. Y estoy hablando después de 30 años de vivir en este país. Y mi trabajo me iba bien, ganaba buena plata y empecé a notar de que yo estaba teniendo la oportunidad de ahorrar dinero que no había podido ahorrar anteriormente porque estaba gastando en cosas que realmente no eran vitales. Son necesarias, pero no vitales. Quiere decir, no son urgentes. Y Dios me enseñó a mí la lección de que en realidad todo lo que uno necesita es eso. Ropa y comida para vivir. Claro, estoy hablando para estar contento. No es ningún problema, mi querido hermano, que tú te compres el carro nuevo. No es ningún problema de que tú compres la casa nueva. No es ningún problema que compres ropa. No es ningún problema que tengas un televisor o un celular. No es ningún problema. Pero si eso es lo que maneja tu vida y si eso es en base a lo cual tú estás contento o alegre, tu fórmula está equivocada. Tienes un problema. Dice Pablo, y con esto voy a concluir en esta mañana en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Di conmigo, satisfecho. En cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Dice, ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te aconsejo en esta mañana, si tú no has descubierto todavía el vivir y el estar contento con lo que tú tienes y satisfecho y darle gracias a Dios primero por lo que tienes antes de pensar en lo que tú no tienes. Yo no sé cuál sea tu necesidad en este día. Es posible que algunos de ustedes tengan algún tipo de necesidad muy específica, material, está bien, pero aprende a satisfacerte y a estar contento con lo que tú tienes en el día de hoy. Y tú vas a ver cómo vas a poder disfrutar mucho más lo que Dios tiene para ti en el día de mañana.